Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo número 44 es la continuación de esta sección que viene desde el 41 hasta el 45, donde el Señor presenta salvación a su pueblo. Es un mensaje profético lleno de alusiones simbólicas que principalmente apuntan hacia un Mesías, aunque se habla de un personaje en particular que ayudaría al pueblo judío a retornar a la tierra de Jerusalén, y que este instrumento de Dios es un tipo de Cristo, y Cristo nos sacará algún día de este mundo contaminado por el pecado para llevarnos a la patria celestial cuando venga en gloria y majestad. Pero el Mesías ya pagó el precio del pecado, y esa es la convicción que tenemos muchos cristianos. Por lo menos yo la tengo y la comparto con ustedes. Quizás algunos difieran de algunos conceptos que yo he compartido y pueden expresar ustedes lo que creen, lo que piensan o cómo han interpretado los textos. En la parte de abajo de cada video ustedes tienen la libertad de compartirlo. Créanme que para mí, aunque hay algunos comentarios y hay algunas expresiones que parecieran ofensivas o despreciables, yo cada comentario lo valoro, porque el comentario es la expresión de nuestro corazón o de los pensamientos de nuestra mente. Cuando una persona hace su comentario, lo hace porque tiene un concepto, quizás sea el mismo, quizás sea un concepto diferente, pero tiene un concepto sobre la Escritura y lo expresa. Y eso nos muestra la realidad que hay en nuestro entorno desde el punto de vista espiritual. Entonces el capítulo 44 comienza diciendo: ahora pues oye Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí. En todo el contexto hemos visto a un Israel espiritual y a un instrumento de Dios que será para la liberación de su pueblo. Y nuevamente ese Israel espiritual se describe aquí, no es un Israel literal, porque lamentablemente caemos en el terreno del error de pensar de que porque es un Israel literal, entonces todo el que nació en Israel ya es el pueblo de Dios, y no es así. No es así, porque es que el que hace la voluntad del Señor es desde su pueblo, no el que nació en Israel. Y de paso, como ya lo he dicho en los capítulos anteriores, cuando se presentó este mensaje, Israel ya no existía. No existía Israel como nación. Existía era Judá. Entonces, cuando tú hablas de Israel, ¿a quién te refieres? ¿A Judá o a Israel del norte? Y eso quizás es lo que ha creado los conceptos errados del Israel que está ahorita en el Medio Oriente, que para mí es un Israel muy diferente al Israel bíblico. Y aunque haya personas muy fieles al Señor y que quieren hacer su voluntad y manejan el idioma, en Israel hay de todo. Porque hay israelitas que son musulmanes, hay israelitas que son judíos, hay israelitas que son cristianos, y hay israelitas que son incluso hasta ateos. Es una cosa tremenda. Pero dice aquí Dios a su pueblo, a su siervo, al Israel espiritual, el que hace su voluntad: así dice Jehová, hacedor tuyo. Nuevamente habla del creador y formador, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No solamente Dios nos creó con sus manos a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que los creó con sus manos, sino que desde el vientre, esa formación milagrosa de un ser humano dentro de otro ser humano, es solo porque Dios así lo permitió. Eso no puede ser parte de un proceso evolutivo. Es imposible que la evolución, por el azar, haya creado la maravillosa maquinaria del cuerpo humano. Es imposible. Y Dios dice: yo te formé desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, nuevamente se repite la expresión no temas del capítulo 43 y del capítulo 42. Es muy repetitivo esto del no tener temor. Aprende a confiar en mí, siervo mío, Jacob. Tú, Jesurún, a quien yo escogí, haciendo alusión a Jerusalén, a ese pueblo de pacto, a ese pueblo que por fe aceptaba los sacrificios o que llevaba los sacrificios como una muestra de que el Mesías pagaría el precio del pecado de toda la humanidad. Lamentablemente los conceptos errados causaron consecuencias, por eso Dios se autorrevela por medio de su palabra para que podamos saber quién es Él. Y hoy, en el pleno siglo XXI, lamentablemente todavía hay conceptos errados de Dios, por eso necesitamos ayudarnos como
hermanos de fe. Porque yo derramé aguas sobre el sequedal, todo lo que Dios ha hecho para nuestro bienestar, ríos sobre tierra seca, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos, mi espíritu derramaré. El derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, es el proceso de santificación en nuestra vida. Dios nos justifica por los méritos de Cristo y nos santifica por la obra del Espíritu Santo. Lo que en la teología se llama justicia imputada, justicia impartida, pero que en sí es la obra de Dios, es la justicia divina. Y brotará entre la hierba como los sauces junto a la ribera de las aguas. Esto me hace recordar el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces, dentro del proceso santificador está la obediencia. Este dirá, yo soy de Jehová, le pertenezco al Señor. Otro se pondrá por nombre Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Hay personas que se identifican como cristianos, como creyentes de Dios. Pero una cosa es identificarnos y otra cosa es vivir la fe. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay otro Dios. Nuevamente se repite la expresión que estudiamos en capítulos anteriores, que después será o sería una alusión que ya tenemos en la revelación apocalíptica cuando Jesús mismo se describe como el alfa y el omega, el principio y el fin. Fuera de mí no hay otro Dios. Fuera del Señor Jehová, Dios Todopoderoso, Elohim, Hashem, fuera del Creador, de aquel que hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, fuera de Él no hay otro. Y Él no cambia, es el mismo. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo? Que les anuncien lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién conoce la revelación del Señor para anunciarla? Tenemos nosotros que conocer. Tú no puedes proclamar algo que no conoces. Entonces la invitación es a comunicarnos con Dios cada día, a entender su voluntad, vivirla y a través de nuestro testimonio comunicarla a otros. Hay personas que dicen, todavía no estoy preparado. Bueno, todos estamos en el proceso de preparación. Pero todo lo que tú vas aprendiendo, de una u otra manera, tú lo vas a reflejar. Y el Señor te dice en este día, no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay roca. No conozco ninguna. Fuera de mí no hay nada ni nadie. Todo lo que existe, existe por mí, dice el Señor. La tierra gira alrededor del sol porque Dios así lo ha permitido. La tierra está en su órbita, girando sobre su propio eje porque Dios sostiene la tierra, sostiene los mundos, sostiene los planetas. ¿Qué podemos hacer nosotros los seres humanos para que la tierra se mantenga en su órbita? Absolutamente nada. Entonces no somos nada ni podemos hacer nada sin el Señor. Los que moldean imágenes de talla, y aquí nuevamente el énfasis sobre la idolatría que se está viendo en muchas iglesias cristianas. Los que moldean imágenes de talla, todos ellos son nada. Y lo más precioso de ellos, para mí, nada es útil, y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que sus ídolos no ven ni entienden. Yo no sé de verdad cómo lo toman aquellas personas que se postran ante las imágenes. No sé si lo verán como un ataque, lo verán como una ofensa, pero esto es lo que dice la Biblia. De verdad, ustedes me van a disculpar, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Personas que se ofenden. Más ofendido está Dios. Así que ¿quién nos interesa más?
Por eso es que el capítulo 43 dice, nuestros padres cometieron errores. Nuestros padres nos enseñaron mal. Nuestros padres tenían conceptos errados de Dios. Pero Dios nos ha dado claridad y entendimiento y aún así seguimos siendo ciegos y sordos por decisión propia. Entonces los que moldean imágenes de talla, todos son nada. Ellos son testigos de que en realidad esos ídolos no ven ni entienden. ¿Quién fabrica un Dios o quién funde una imagen que para nada es de provecho? Todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son seres humanos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados. El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la reja, lo diseña con el alambre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o a semejanza de un hermoso hombre para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crece entre los árboles del bosque, planta un pino para que crezca con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Esto ha sucedido en todas las épocas. Esto parece ilógico, parece tonto, o sea, parece inadecuado, pero hay gente que lo está haciendo. Y lo hacen durante todo el año. Y ponen más énfasis en algunas fechas específicas. Y sacan la bandera de sus ídolos y todo. Tienen estatuillas en la casa. Versículo 16. Una parte del leño se quema en el fuego. Con ella prepara un asado de carne, lo come y se sacia. Después se calienta y dice: me he calentado con el fuego. Del sobrante hace un dios, un ídolo suyo. Se posta entre él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque eres mi Dios. Pero si es un objeto que tú mismo creaste con tus manos. Ellos no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No quieren entender. No reflexiona para sí, dice el versículo 19. No tiene conocimiento ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego. Sobre sus brasas cocí pan, asé carne y comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? O sea, la persona no reflexiona. Ahora es muy fácil, ¿no? Claro, tú dices: bueno, yo soy protestante, yo no tengo nada que ver con eso. Pero los protestantes también nos estamos equivocando. Y nos estamos equivocando fuertemente. Porque los protestantes están endiosando a sus pastores. No, es que lo que diga el pastor, eso es la... A ver, el pastor es un ser humano que se va a equivocar también. Que su trabajo sea el de dirigir iglesias es otra cosa. Pero no es perfecto, ni intachable, ni infalible. Se equivoca. Tiene tentaciones también, como cualquier ser humano. Tú no puedes endiosar a los pastores. Y hay congregaciones protestantes que están cometiendo ese error. No hacen la imagen de talla, pero ponen su mirada en un ser humano cuando debemos poner nuestra mirada en el Señor. Otros idolatran sus estructuras eclesiásticas. No, es que yo pertenezco a la organización. La organización no va a existir cuando Cristo venga. Yo pertenezco a una organización, pero yo no dependo de la organización. Entonces, debemos reflexionar y entender que el único que merece la adoración es el Dios a quien no vemos, pero hemos aceptado por fe, porque es el que sostiene el mundo. O sea, este mundo no se sostiene por sí solo. De ceniza se alimenta, dice el versículo 20. Su corazón engañado lo desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? La persona no reflexiona. Acuérdate, y me gusta este versículo 21, acuérdate de estas cosas, Jacob, porque para mí siervo eres, Israel. Yo te formé, siervo mío, eres tú, Israel, no lo olvides. ¿Por qué me gusta este versículo? Porque el Señor dice: acuérdate de estas cosas. Ahora, este mensaje, ¿qué nos hace recordar o hacia dónde nos apunta o qué es lo que se viene a nuestra mente?
Israel no podía olvidar cómo Dios los había salvado en el pasado, cómo los había sacado de Egipto, cómo los hizo cruzar el Mar Rojo, cómo les alimentó con pan que caía del cielo, cómo les sacó agua de la roca, cómo los llevó a la tierra de Canaán de forma milagrosa, a pesar de que tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Dios los protegía con columna de nube y con columna de fuego y les manifestó su gloria a través del santuario. ¿Qué nos hace recordar el versículo 21? Los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos. Y dentro de ese grupo de 10 mandamientos hay uno que dice, acuérdate. Acuérdate, pero nosotros no estamos recordando ese mandamiento. Lo olvidamos, lo ignoramos, lo desechamos y autojustificamos nuestras acciones al pisotear el 4º mandamiento. Entonces no somos muy diferentes ni al Israel antiguo ni a muchos que hoy se postran ante imágenes. Acuérdate de estas cosas, Jacob, porque mi siervo eres, Israel. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides, no olvides mi voluntad. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Nuevamente se repite el perdón de Dios en el capítulo 43. Aquí se repite en este verso 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y nuevamente se repite la intención del mensaje del capítulo 1. Venid y estemos a cuenta. Cantad loores cielos porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza. ¿Por qué debemos hacer estas alabanzas y estos cantos? Por la alegría de haber recibido la revelación del Señor. O sea que este mensaje debe ser un mensaje de alegría, decir, Dios tiene tanta misericordia y tanto amor hacia mí que me está revelando su voluntad y ya no puedo despreciarla. Canten loores, cielo, porque Jehová te hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, por prorrumpir montes en alabanza, y el bosque y todo árbol que hay en él, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. En el Israel espiritual que hace la voluntad del Señor. Cuando decimos, no, es que los mandamientos de Dios eran para Israel. Sí, claro, para Israel físico, pero también para el Israel espiritual. O sea, para todos los seres humanos. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la mano por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, aquellas personas que dicen que predicen el futuro y que te conocen. Mira, hay gente, yo no sé si del ámbito cristiano, pero hay personas que cuando llegue el año nuevo están viendo el horóscopo para ver qué les depara el futuro, cuando deberíamos estar profundizando un poco más en la revelación del Señor. Entonces yo deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría humana. Yo soy el que despierta la palabra de su siervo y lleva a cabo el plan de sus mensajeros. Estos mensajeros, estos hombres, que hay personas que dicen, no, es que yo no leo la Biblia porque eso lo escribieron hombres. ¿Qué esperabas? ¿Que bajara un ángel a que lo escribiera? O sea, Dios habla a los seres humanos en lenguaje humano y utiliza seres humanos para que se puedan expresar de manera adecuada para que el ser humano entienda el mensaje. Como esto es un mensaje que se escribió hace muchos años, ahora tenemos traducciones y tenemos versiones de la Biblia según nuestro contexto para que podamos entender el sentido original de la palabra. Entonces, el Señor es el que despierta la palabra en su siervo y lleva a cabo el plan de sus mensajeros. Él dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá serán reconstruidas y reedificaré sus ruinas. Esto, por supuesto, está hablando de los que regresarían de Babilonia en los tiempos de Esdras y Nehemías y reconstruirían la ciudad. Si no has visto los videos de Esdras y Nehemías, aquí en el canal hemos estudiado todos esos capítulos. Versículo 27. Yo soy el que dice a las profundidades, secaos, yo haré secar tus ríos. A ver, en el libro de Apocalipsis, al igual que en el libro de Daniel, se habla de Babilonia. La fortaleza de Babilonia estaba en sus murallas, pero también en su río. Las murallas le daban protección y el río le daba sustento. Y ese sustento también los protegía. Pero los medos y los persas llegaron a Babilonia y desviaron el cauce del río y el río se secó. Y ellos conquistaron la ciudad de Babilonia porque ellos estaban en placeres. El rey Belsasar, que no era en realidad el rey, sino un corregente, porque el verdadero rey se había ido de viaje,
El rey Belsasar había utilizado los vasos sagrados del templo, se estaba burlando de Dios, se había emborrachado, estaba en orgía, estaba en una fiesta, y el Señor le envió una condenación. Y Daniel dijo, mira, el Señor ha cortado tu reino, lo ha pesado en balanza y se lo ha dado a los medos y a los persas. Ha sido hallado falso. El Señor ha hecho una obra de juicio. Y esa misma noche los persas entraron a la ciudad de Babilonia. Se secó el río y se hizo una gran batalla. Allí en Babilonia, pero los babilonios estaban indefensos, porque cada quien estaba en sus placeres. Y se conquistó la ciudad de Babilonia. El libro de Apocalipsis habla de que el río Éufrates, que ese mismo río de Babilonia, que llamaba el río Éufrates se secará. Según las 7 postreras plagas, el río Éufrates se seca para darle paso a los reyes del oriente y para que se enfrenten en la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón, cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, nos hace recordar también la batalla espiritual del Carmelo, cuando el profeta Elías les tocó que enfrentar solo a 400 profetas de Baal. Y con una humilde oración Dios respondió a su siervo el profeta. El Señor hizo descender fuego del cielo. Hoy tú y yo estamos librando una batalla espiritual. Y el río Éufrates se ha secado porque ha caído la Babilonia espiritual. Y el Señor nos llama a salir de Babilonia, salir de ella, pueblo mío, y el pueblo de Judá, después de 70 años de haber estado en Babilonia, serían liberados. No porque el rey babilonio dijo, vayan, salgan de allí. No, los babilonios tuvieron a los israelitas, a los judíos, durante esos 70 años y no los dejaron ir a la tierra de Jerusalén. Hasta que llegó una nueva nación, esa nación que conquistó a Babilonia, los medos y los persas aliados, conquistaron Babilonia y fueron los persas los que dieron los decretos para que los judíos volvieran a la tierra de Jerusalén y reconstruyeran la ciudad, y allí aparecen entonces Esdras y Nehemías. Entonces cuando el Señor dice, yo seco las profundidades, haré secar sus ríos, está hablando de la liberación. Está hablando de la condenación a Babilonia. Versículo número 28, yo soy el que dice, y aquí viene, hermanos, y voy a colocarlo, y este es el último versículo, voy a colocarlo aquí para que ustedes lo vean un poco más grande. Yo soy el que dice de Ciro. ¿Se acuerdan que desde el capítulo 41 yo venía diciéndoles que se está hablando de una persona a cual se le describe como Israel, como Jacob, que hace alusión al Mesías, a Cristo, porque son características de Cristo, de salvación, de redención, de liberación, de volver a la tierra, de ser sacados de Babilonia? Bueno, aquí se menciona a Ciro. ¿Y quién era Ciro? Pues un rey persa. Un rey persa que ni siquiera había nacido. Cuando Isaías escribió este mensaje profético, esta alusión al futuro, este mensaje que se cumpliría, Ciro no existía. Interesante, ¿verdad? Hay quienes piensan que entonces esto se escribió después. No, porque esto es un mensaje profético. En una ocasión hubo un profeta cuyo nombre no sabemos, que anunció a un rey que tampoco había nacido por su nombre y dijo Josías. Y Josías tampoco había nacido en el tiempo del profeta Isaías. Fue una profecía mucho más de atrás, del pasado. Todavía no se había cumplido, pero estaba la profecía. Como también se habló del Mesías, se habló de Cristo, y lamentablemente la gente teniendo la revelación, algunos no se dieron cuenta. Isaías habla de un Ciro que no existía, pero que existiría y sería el libertador del pueblo de Israel, aunque no fuera israelita, porque era persa. Y el Señor lo llama Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Evidentemente Ciro es un tipo de Cristo, como el rey de Babilonia y el rey de Tiro, tanto en el libro del profeta Isaías como en Ezequiel, son un tipo de Satanás que cayó del cielo. Y si no has visto el capítulo número 14 de Isaías, donde hablo allí del rey de Babilonia, y cuando lleguemos a Ezequiel, vamos a estudiar el capítulo 28, donde se habla del rey de Tiro, que hacen alusiones a Satanás. Aquí vemos que Ciro, el rey persa que todavía no había nacido, es un tipo de Cristo porque se le llama, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Hay una película que está en YouTube, voy a ver si la consigo para obsequiársela a ustedes, porque a veces es difícil conseguir algunas películas. Hay una película que está en YouTube que habla del profeta Daniel, ya un profeta Daniel envejecido,
que va y tiene un encuentro con Ciro y le cuenta toda la historia de Nabucodonosor y de su descendencia. Y vemos cómo el profeta Daniel se acerca a Ciro y le dice que su mensaje había sido profetizado en el pasado. Entonces, cuando Ciro escucha este mensaje, se sorprende de saber de que Dios lo había escogido desde antes de nacer. Y no debe sorprendernos esta interpretación porque el Señor a lo largo de todo el capítulo viene diciendo: yo te formé, yo te creé en el vientre de tu madre. Yo te formé antes de que nacieras, yo sé quién eres. Y a mí no me limita tiempo, ni espacio, ni conocimiento. A mí no me limita nada porque tengo el poder de todo. En cambio, de las imágenes que ustedes están adorando, eso sí no sirve para nada. Y yo digo desde mi visión profética, desde lo que he revelado a mi siervo el profeta, que Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo serán puestos por cimiento. Y fíjate que la historia confirma de que hubo 3 decretos. Uno dado por Ciro, otro dado por un Darío, que no es el mismo Darío del profeta Daniel, es otro Darío, y por Artajerjes. Y Artajerjes es el que conocemos por la historia de Esdras y Nehemías. Ahora, este mensaje de revelación profética debe fortalecer nuestra fe, porque es la indicación de que Dios conoce el futuro y nos los revela a nosotros. Si se lo reveló al profeta Isaías, se lo reveló al profeta Daniel, también se lo reveló a Juan y nos lo revela a nosotros para que estemos atentos a sus señales, porque el Señor quiere nuestra salvación. Porque nada hace el Señor, dice el profeta Amós, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y si tú quieres conocer la revelación del Señor, Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para que conozcas la voluntad del Señor, tienes que estar dispuesto tú a obedecerle en todas las cosas. Por lo tanto, no olvides lo que Dios ha hecho y no olvides lo que nos ha revelado. Que el Señor te bendiga.